Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, querido Agustín. Tiene un problema, una falla técnica, Anita, en el micrófono, por si acaso. Ok. Anita, si ya está la licenciada Ruck. La licenciada Ruck Hernández. No, no está, me parece, aún. Ok, creo que sí ya entró la licenciada Ruck Hernández. ¿Y me escuchan? Por favor, díganme. La licenciada Ruck está. Se está conectando, Agustín. Ok. En el caso de Ana, ella no le podemos escuchar. Inicio ya. Anita, ¿ya nos puedes escuchar? Escucho, pero yo no sé si ustedes me escuchan a mí. Ahora sí, Hoy Anita. sí. Ahora Ya te sí. escucho. Hoy Ay, sí. me quité Estás los poderosa. micrófonos. Poderosa como Gracias. siempre, Anita. Me quité los micrófonos porque parece que no funcionaban. Ok. Bien. Ruck Hernández, no sé si ya se logró conectar. Hola, aquí llegando, no sé si me escuchan. Se te Bárbara, escucha bien, Ruth. licenciada, se ve Un súper gusto. bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias Bueno. igual. Bueno, iniciamos. Tengan muy buenas tardes. Como la Fundación Adel San Miguel, es un gusto en esta tarde estar socializando lo que es el webinar Desafíos de la Educación Técnica post-COVID-19 en Latinoamérica. ¿Y por qué en Latinoamérica? Porque tenemos profesionales de alto nivel, representantes de Bolivia, de Panamá, y tenemos el punto de vista de la OIT para Latinoamérica a través de la licenciada Ruck Hernández. Así es que, así es que vamos a iniciar la ponencia. Agradecemos a todos los que ya están conectados. Veía por ahí a la licenciada Marta Durán de la CONAMIPE. Veo a estudiantes de la maestría en finanzas de la Universidad de El Salvador y pues muchas personas ya agregadas dispuestas a escuchar esta disertación de esta tarde. Iniciamos entonces con Fabricio Calderón Ramírez. Él es nacido en la ciudad de La Paz, Bolivia. Actualmente radica en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Como formación profesional es ingeniero comercial en profesión, máster en administración de empresas, especialista en sistemas de gestión de calidad. Posee un diplomado de preparación y gestión de proyectos y un diplomado en gerencia estratégica. En la ocupación actual es presidente de la Fundación Atenea, socio y director general de Atenea SRL, instituto técnico con más de 30 años de experiencia, socio y director administrativo y financiero de Amoretti SRL, unidad educativa con 27 años de trayectoria. Ha participado en diferentes programas y proyectos en coordinación con la cooperación internacional suiza, España, Japón y Alemania. Ha participado en el tema de mejoramiento de la gestión de calidad en las instituciones de educación profesional en Japón, de la cual fuimos compañeros
en el año 2018 y fue así como conocí al gran maestro y compañero Fabricio Calderón. Así es que iniciamos con el licenciado Calderón conversando sobre el tema. Licenciado Fabricio, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en el ámbito de la educación superior? Muy bien, buenas tardes, estimado Agustín. En inicio, agradecer la invitación y felicitar la iniciativa de Abel. Saludar a mi querida amiga y entrañable amiga Ana Patiño en Panamá. Saludos también a Ruth Hernández, que la conozco ahora, y a todos los que están presentes en esta charla, en este conversatorio, en este diálogo. Muy bien, entrando en materia, he revisado un documento que ha publicado la UNESCO el 6 de abril de esta gestión, que habla justamente sobre impactos, respuestas políticas y recomendaciones un día después del COVID. Para empezar por el impacto, tenemos estimaciones de la UNESCO que nos muestran que el cierre temporal de las instituciones de educación superior ha afectado a más o menos 23.4 millones de estudiantes en educación superior y a 1.4 millones de docentes en América Latina y el Caribe, que es nuestra región. Esto representa más o menos el 98% de la población de estudiantes y profesores de educación superior de toda la región. Entonces, una pandemia de este estilo que comenzó el 12 de marzo, en 6 días ya tenía 21 millones de personas afectadas en lo que hacemos todos nosotros, que es educación superior. Se ha puesto en evidencia también en nuestra región que más o menos, hay una estimación de que más o menos el 76% de los estudiantes con los que trabajamos en educación superior tienen acceso a plataformas y a herramientas tecnológicas para seguir adelante estos procesos de formación online. Y que más o menos el 75% de las instituciones de educación superior están preparadas para ofrecer servicios de enseñanza online de calidad. Yo creo que estas estimaciones son un poco generosas, sobre todo considerando que hay países en nuestra propia región que están con una brecha tecnológica bastante grande. Incluyo, desgraciadamente, el caso boliviano, en el cual tenemos un gran porcentaje de la población que estudia en áreas rurales, donde incluso algunas veces no existe ni siquiera energía eléctrica. Entonces, la situación es realmente grave. Asimismo, se preveía para la gestión 2020, indica este texto, un crecimiento económico del 1.3% y que este se ha revertido a un menos 1.8% del Producto Interno Regional. Entonces, con este panorama, ¿qué es lo que hemos estado escuchando, viviendo y sintiendo todos nosotros? Está asociado a palabras como desempleo, incertidumbre, inestabilidad, deserción, crisis, duda, impotencia, incluso la misma muerte, desgraciadamente, ¿no?, de miles de personas. Y por el otro lado, está también la solidaridad, el ajuste, la proactividad, la actitud positiva, la innovación, la creatividad y el reaprender, el reaprendizaje. Entonces, me llegó hace un tiempo atrás un audiovisual por las redes sociales que justamente decía, tal vez algunos de ustedes lo han visto, que todos estamos en una misma tormenta que se llama COVID-19, pero definitivamente estamos en diferentes barcos. Algunos más pequeños, otros más grandes, algunos quizás con agujeros, algunos a velero, otros a motor, y esto la verdad es que se aplica a todo el quehacer, a nuestra vida misma y también a las instituciones de educación superior. Algunas están preparadas para este evento, posiblemente la mayor cantidad universidades grandes que cuentan con financiamiento ya sea privado o estatal y que han hecho procesos históricos o tal vez de varios años preparándose para la modalidad virtual y ejecutando programas. Pero en el sector particularmente en el que yo trabajo hace muchos años atrás, hace 22 años, que es la parte técnica, realmente el barco no estaba preparado. De hecho, en mi país existe una norma, ustedes no van a creer, que indica que la formación virtual está prohibida. A ese nivel llegaba
el problema, a ese nivel llegó el problema en cuanto a los institutos técnicos y tecnológicos en Bolivia, que ahora se está revirtiendo. Entonces, esto de que el barco es diferente y que todos estamos en la misma tormenta, totalmente de acuerdo. Instituciones había más preparadas y otras para nada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no hay una receta. No hay una receta para salir de este tema. Y en realidad lo que sí hay son lineamientos, son políticas públicas, son estrategias que cada país, cada región, cada municipio, incluso ya cada institución, se han munido de ellas para elaborar un plan de contingencia que nos permita terminar la gestión y encarar de otra manera, tal vez una manera mucho más robusta y planificada, lo que se viene de aquí a 5, 10 o 15 años. Aunque ahora con tanta inestabilidad la planificación estratégica ya prácticamente es trienal, como máximo. Estamos cambiando todo el tiempo. Eso podría decir como una introducción, estimado Agustín. Ok, estimado Fabricio, ¿cuáles son entonces los desafíos de la educación superior post-COVID-19? Partiría por reconstruirnos, reconfigurarnos, reorganizarnos, hacer reingeniería de procesos, reinventar y rearmar primero nuestras vidas y después nuestras empresas y por supuesto nuestras instituciones de educación superior. Escuché que tenemos una persona que es de CONAMIPE, debe ser algo muy relacionado a lo que tenemos en Bolivia también, que es la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que es un sector tremendamente golpeado por la crisis del COVID. Entonces, ya sea en lo micro, en lo meso o en lo grande, en lo macro, tenemos que hacer una reingeniería total de nuestros procesos y procedimientos. En lo educativo, estamos enfrentando altas tasas de deserción y, por lo tanto, ya estamos diseñando propuestas, planteando diversos escenarios económicos que permitan continuar las clases bajo la modalidad online. También planificando lo que son sistemas híbridos, online y presencial. Hablo de las instituciones técnicas fundamentalmente, no las universitarias. Seguramente la experiencia de Ana es totalmente diferente. Y por supuesto entra otro componente que es la educación a distancia, apoyándonos incluso en televisión y radio. No es mi caso en particular. En Bolivia les comentaba que tenemos un sector grande, rural, y nosotros en Atenea tenemos un instituto en una ciudad que se llama El Alto. Es una ciudad prácticamente en el altiplano, bastante árida, y hay mucha gente que llega a nuestra institución desde el campo. Entonces hemos tenido una deserción masiva. Estamos intentando nosotros elaborar programas radiales o incluso abrir una radio digital, poner en marcha una radio digital para llegar a esta población con nuestros recursos, utilizar más bien este recurso para llegar con nuestros contenidos. En cuanto al sector público, es urgente el financiamiento del Estado para subvencionar y atender a los más necesitados y excluidos, ¿no? La idea de esta crisis y la salida es no dejar a nadie atrás, es hacer que toda la población acceda nuevamente a formación, a educación, que es el motor principal de la economía. Entonces, en el sector privado, con seguridad que vamos a sacrificar ingresos y también ralentizar, por no decir extinguir las inversiones de esta gestión, y habrá que reprogramar y ofrecer a nuestros estudiantes planes de pago diferenciados o en muchos casos un plan de becas, porque hay mucha gente que ha sido muy, muy golpeada por la crisis. Entonces ha llegado la hora también de que las instituciones educativas enfrentemos la situación acorde a esta catástrofe prácticamente. La gente, por otro lado, diría yo que está en shock. Todos hemos caído en shock y por lo tanto se necesita trabajar un discurso comunicacional de aliento, de motivación, estar más cerca de las personas, contactarnos mucho más. Y por supuesto esto va a garantizar que puedan retornar nuestros estudiantes a las aulas en la modalidad online o en la modalidad semipresencial. En mi sector, que es el técnico, yo diría que es el más golpeado también porque 70% de la formación o la transmisión de los contenidos es práctica y 30% es teórica. Entonces, por ahora, nos encontramos en la etapa de transmitir todo el componente teórico de manera modular
y en espera de que los jóvenes ya puedan tener acceso a las instituciones de manera, con los principios de bioseguridad, posiblemente no en la misma cantidad con la que trabajamos habitualmente, aulas de 25, 30, 35 estudiantes, sino tal vez aulas de 10, 12 estudiantes, y proponer pasar clases de esa manera, con un horario y un calendario totalmente reprogramado. Ahora bien, el aspecto más importante que anotaba es el aspecto pedagógico y su efectiva aplicación al entorno virtual. Entonces, no solamente va a resolver esta situación la tecnología, sino que tenemos que preocuparnos también sobre la pedagogía y las estrategias didácticas en este nuevo entorno. De hecho, la mayor parte, me imagino que es una realidad que compartimos todos nosotros en América Latina y el Caribe, las instituciones técnicas, muchas de las instituciones técnicas trabajan con un sector vulnerable y en situación de exclusión social. Entonces, realmente vamos a tener que enfrentar en lo que resta del año una serie de medidas, tomar una serie de medidas y acciones para recuperar a estas personas bajo cualquier metodología, no importa incluso si signifique sacrificar ingresos, que creo que ahora las instituciones privadas lo deberían hacer. Ok, estimado Fabricio, otra de los cuestionamientos que nos hacemos en su intervención, ¿solo la tecnología va a solucionar este problema? Como decía Agustín, no. Definitivamente no. La conectividad sí. La tecnología es una herramienta, es un canal, nos va a permitir estar conectados con los estudiantes, con toda esa comunidad que está sensible a desertar. Pero reitero que el vehículo y el medio es lo fundamental. Y ese vehículo y medio en entornos virtuales es justamente, o está constituido justamente por los recursos pedagógicos para guiar el aprendizaje de manera autogestionable y autónoma. Entonces ahora, para nosotros particularmente, la experiencia es totalmente nueva. Nuestros estudiantes no están acostumbrados a gestionar su tiempo, ni para el estudio, ni para otras cosas. Ellos están muy acostumbrados a ir a la clase, a entrar a la institución, estar presentes ahí. Y nosotros necesitamos reinventar justamente la parte pedagógica y la parte de los recursos didácticos, las estrategias didácticas, para que ellos puedan gestionar el aprendizaje desde sus domicilios. Ahora están trabajando muchísimo más de esta manera. Tenemos una curva de aprendizaje interesante. Con sinceridad les digo, en mi institución educativa tenemos al menos entre un 25 y 30% ya de deserción anunciada. Estamos retomando clases este siguiente lunes y bueno, vamos a implementar toda una estrategia de recuperación de los estudiantes y por supuesto que hemos estado trabajando mucho el aspecto pedagógico y el aspecto de la estrategia didáctica, como les comentaba. Todo este trabajo de las instituciones de educación superior, ¿qué busca generar? Busca generar certidumbre, certeza, seguridad, para que los estudiantes sientan justamente estos esfuerzos y regresen a las aulas y completen su formación académica. Entonces, si hablamos también de lo que hoy a lo que hoy nos ha convocado Adel, que es hablar de los componentes de la educación superior, que son la docencia, la investigación y la proyección social, con seguridad nos vamos a enfocar mucho más ahora y tenemos que potenciar lo que es la investigación, pero una investigación asociada a la labor del docente y que aterrice además esta investigación en el aula para lograr la experimentación y la aplicación práctica de todo lo que se investiga y lo que se mueve y todo lo que se genera en esta relación de aprendizaje docente-estudiante. Ok. Fabricio, ¿cuáles son las carreras que van a demandar el mercado laboral post-COVID-19? Antes de las carreras, creo que es importante mencionar que más allá de carreras, que sí les voy a comentar varias que estaba indagando y que seguramente ustedes conocen que van a estar muy demandadas, yo creo que tenemos que hablar primero de nuevas competencias. Nuestra vida misma ha cambiado a partir del COVID-19 y estas competencias, la primera de ellas que destaco y que decía hace un momento es la gestión del tiempo. Estos ejes transversales que nosotros utilizamos muchos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora hay que incorporar nuevos.
La gestión del tiempo es fundamental. La orientación de los estudiantes para que trabajen por producto, porque ahora el mercado laboral va a pedir justamente ese tipo de personas que trabajen por resultados, personas que dominen herramientas para trabajar desde su domicilio o lo que es el teletrabajo, que de hecho ya tiene una normativa profunda en toda nuestra región a partir del COVID. Personas que conozcan y respeten las normas de bioseguridad y salud ocupacional. Entonces, pueden haber carreras relacionadas a estas competencias, pero en realidad son más competencias transversales que como instituciones educativas de formación superior las tenemos que tomar muy en cuenta y procurar que en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje se incorporen estas buenas prácticas. Pienso también que el mercado laboral va a requerir personas con hábitos de higiene y buena salud psicológica y física en general. El coronavirus, este coronavirus, no creo que sea el único. Estamos realmente ante una nueva oleada de este tipo de situaciones críticas y en cualquier momento puede venir la segunda parte del coronavirus o la tercera, porque estos virus también mutan. Eso es una realidad. Entonces, realmente tenemos que reaprender incluso los hábitos, y ese es un desafío que hay que enseñar también a los estudiantes para que ellos puedan ser más empleables. Mientras más sanos sean física, psicológicamente, van a ser más empleables con toda seguridad. En cuanto a las carreras nuevas que va a exigir el mercado laboral, había notado que son todas las del ámbito digital. Muchas ya están implementadas en el mercado actual de trabajo, pero sin duda este fenómeno del COVID va a hacer de que su desarrollo y crecimiento se acelere exponencialmente. De hecho, se habla ahora de las denominadas tecnologías exponenciales, que derivan justamente de la inteligencia artificial, de la robótica, la automatización y todo lo que es el sector de la impresión tridimensional. Entonces, en el marco de estas nuevas tecnologías exponenciales y del mismo trabajo que venimos haciendo ya todos, van a surgir profesiones, o ya han surgido, como la de técnico de datos y Big Data, marketing digital, comunicación y ventas online, especialistas en la gestión de la experiencia del cliente en entornos digitales. Estamos hablando de protocolos de atención al cliente en entornos digitales. Responsable de usabilidad y la experiencia de usuario, la famosa UI y UX. Esto más enfocado al desarrollo y gestión de la interfaz de usuario, por ejemplo, ¿no? El técnico de SEO, que es el técnico de la optimización de motores de búsqueda. Los directores de operaciones tecnológicas, estrategas de redes sociales, gerentes de proyectos ágiles, y todos estos, si bien pueden ser profesionales de nivel académico universitario, también van a abrir oportunidades infinitas en lo que son profesionales técnicos medios y técnicos superiores. La carrera estrella de Atenea de mi institución es diseño gráfico y comunicación visual. Y estos jóvenes tienen un gran mercado laboral, no solamente en Bolivia, sino que ya tenemos experiencias de que muchos de ellos prestan servicios como freelance al resto del mundo, porque no necesitan estar presentes necesariamente en las empresas o las corporaciones o el sector público con el que trabajan. Entonces, estas son las ramas que considero que se van a desarrollar mucho más de aquí en adelante. Ahora, quiero compartirles una experiencia boliviana también. ¿Cómo estamos respondiendo las instituciones de educación superior a esta demanda? Yo creo que es una pregunta para reflexionar. Les cuento el caso de la empresa boliviana denominada Halasoft. Halasoft es una empresa enorme, instalada en una ciudad que se llama Cochabamba, que la ha creado y la ha fundado un boliviano que estudió en Silicon Valley, que estuvo en la etapa en la que desarrolló Adobe. Él fue parte de ese proyecto y bueno, de la noche a la mañana esta empresa fue comprada por una multinacional y todos los que trabajaban en ella se hicieron millonarios y él decidió regresar a Bolivia y abrir una gran empresa de desarrollo de software. Esta empresa en algún momento llegó a tener casi 1.500 trabajadores. Tiene bloque, eso es icónico para Atenea, ¿no? Digo, perdón, para Bolivia.
Es la empresa quizás más grande boliviana privada, de hecho. Entonces, ¿ellos qué hacen? Al no tener una oferta de profesionales calificados en el área tecnológica de sistemas e informática en Bolivia, ni de las universidades privadas, ni de las universidades públicas, para que respondan a las exigencias que tienen sus clientes en el Asia, en Europa y en Norteamérica, ellos mismos han creado un centro de entrenamiento al estilo Google o al estilo Facebook. Entonces, ellos ya tienen su centro de entrenamiento que es totalmente práctico. Nosotros visitamos anualmente esta institución con los estudiantes del área de sistemas y el modelo de enseñanza de Halasoft es justamente por producto, es decir, el primer día que un joven pisa esta institución ya está trabajando en un proyecto real, vinculado al mercado laboral. Y por otro lado, lo hace de manera colaborativa. Esos son los dos ejes principales del modelo de enseñanza de Halasoft y les repito que es al estilo Google o Facebook. Trabajo por producto asociado a un entorno real del trabajo y por otro lado, hacerlo de manera colaborativa y en equipo, destacando la potencialidad de cada uno de los chicos. Y por supuesto, el tercer requisito que en general a todos los latinos nos cuesta, el dominio del inglés. Entonces, esta experiencia yo les quería compartir un poco para cerrar la charla o mi participación el día de hoy, querido Agustín, y a los participantes. Ok, muchas gracias, Fabricio. Decirle a los participantes que pueden empezar a formular las preguntas que van a hacer al final, pero en este momento, pues, quizá yo resumiría en 1 o 2 palabras lo que en este caso Fabricio nos ha compartido. La pregunta es que los pilares de la educación superior, que es la docencia, la investigación y la proyección social, las instituciones tendrían que apostarle al post-COVID a lo que es la investigación, porque solamente la investigación es la que nos da el nuevo conocimiento, los nuevos saberes y el conocimiento de qué va a suceder en el futuro, como es la medicina, como es las diferentes áreas. Entonces quizás me quedaría con ese término. Nos quedamos ahorita ya cerrando la participación con Fabricio y vamos a tener las preguntas al final de las 3 intervenciones. Muchas gracias, Fabricio. Continuamos con la ponencia de la licenciada Ruth Margarita Hernández García, de nacionalidad salvadoreña, licenciada en Ciencias de la Educación con maestría en Administración de Recursos Humanos y maestría en Gestión de Calidad. Es certificada en países como México, Alemania, España y Chile, especializándose en el área de educación formal, formación profesional, formación de formadores, normalización, evaluación y certificación de competencias, así como el diseño y desarrollo de proyectos y herramientas para entornos virtuales, así como el monitoreo, evaluación y aprendizajes de proyectos educativos, entre otros. En cuanto a su experiencia laboral, ha trabajado por más de 30 años en instituciones públicas y privadas, nacionales, entre las que se destaca su experiencia de más de 16 años laborando en el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR, dentro del cual ha sido referente importante en trabajos realizados para la red de institutos de formación profesional de la región centroamericana y el Caribe. Actualmente es consultora externa, especialista en gestión de recursos humanos por competencias y desarrollo de proyectos de certificación de competencia, lo que le ha permitido realizar destacados proyectos en organizaciones como el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín, Italia, Center for OIT de Montevideo, Uruguay, CIDE IN, sucursal Salvador, FOMIlenio 2, FEPADE e INSAFOR, entre otros. En mi caso, déjenme decirle que a la licenciada Ruth Hernández la conocí dentro del programa Gestión de Recursos Humanos por competencia.
en formación de la OIT, siempre con INSAFORP, y en la cual fue mi tutora, muy especialista, muy didáctica y pedagógica, que así pudimos terminar con éxito un curso de 1 año. Su eslogan favorito, dedicada a compartir aprendizajes y experiencias, feliz de la vida porque cada día es un logro. Es el lema que tiene la licenciada Roca Hernández. Pues a continuación iniciamos con la intervención de la licenciada Hernández. ¿Cuáles son las competencias y profesiones que más demandadas en el mercado laboral en Latinoamérica post-COVID-19, licenciada? Muchas gracias, Agustín. La presentación así bastante formal. La verdad es que le agradezco. Antes quiero felicitarle primero a la Asociación de Desarrollo Económico Local, San Miguel, por esta iniciativa de abordaje de estos tópicos que creo que es importante y no nos vamos a cansar de hablar de ello. Agradecer también su invitación, Agustín, para poder participar, y aprovecho pues para enviar saludo a mis colegas Francisco Calderón, que estoy teniendo el gusto de escuchar y de conocerle, así como de la colega Ana Elvira Patiño de Panamá. Pues un gusto, y pues también aquí encantada de poderles escuchar. Asimismo, pues contenta con la audiencia, la que está presente, así como quienes nos escucharán posteriormente. Nuestro conversatorio, como ya comentó, pues va a ser breve, las competencias y profesiones más demandadas, pero particularmente quiero destacar lo que está ahora en boga, que a partir de esta situación se ha dado, como es el teletrabajo y el trabajo a distancia frente a COVID-19 en América Latina. Todos sabemos pues el desafío que representa la llegada de la pandemia, ¿verdad?, a todos nuestros países de la región, y en materia de salud pública y educación pública también. Profundamente se ha alterado el funcionamiento de la actividad productiva y del trabajo. Pero en medio de todo esto es importante destacar que se aprecia a nivel regional un aumento progresivo del trabajo mediante plataformas digitales. Me parece muy buena la intervención de Fabricio, en especial porque él hace énfasis de la importancia de fortalecer el tema de la investigación, la pedagogía, la didáctica para los alumnos, en especial en el trabajo de campo. Me gusta también la estrategia que ellos piensan implementar, como es la educación a distancia a través de la TV y radio, ¿verdad? La radio digital. Creo que sí es una opción que todos los países vamos a comenzar a obtener. De hecho, acá en El Salvador, pues estamos viendo que también se ha iniciado con la televisión educativa. Todavía no se saben resultados ni a qué escala está llegando, pero se sabe que ya está en esos temas. Hay que considerar que el impacto en los mercados laborales regionales va a depender también de la capacidad que tengan todos los países de adaptarse a estas nuevas formas de trabajo. Y algo que hay que considerar, pues esa es la infraestructura, como ya lo decía mi antecesor, esa infraestructura para hacer frente a estos retos, para salir adelante. Entonces, podemos ver que en la región también hay una forma de trabajo a distancia. Como aspectos positivos, me gustaría mencionar que recientemente la CEPAL OIT realizó un estudio sobre la coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, denominado El trabajo en tiempos de pandemias, desafío frente a la enfermedad, en donde destacan que el 67% de la población latinoamericana es usuaria de Internet. Eso creo que es un punto a favor, como para ir pensando en las estrategias, pero también
ir viendo qué pasa con ese otro porcentaje que no tiene acceso al Internet. Por eso me parecía muy bien las opciones que Fabricio mencionaba de la televisión, de la radio, de buscar otros medios que permitan también ir a aquellas poblaciones más vulnerables, en especial era el área rural. Asimismo, también este estudio se menciona que en el año 2017 se reportan países como Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay que cuentan con más del 80% de la población con conexión a Internet móvil. Tenemos Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua que alcanzan un 30% de acceso al Internet para su población. Y así podemos ver que hay unos que tienen más ventajas, otros menos, pero que en general, pues la mayoría tienen ese recurso por el cual se puede comenzar. Y en estadísticas, con respecto a El Salvador, en una publicación de World State, el 57.7% de la población tiene acceso a estos servicios de Internet a través de diferentes dispositivos y plataformas. Entonces, se puede observar que en medio de esta situación actual han surgido, se ha fortalecido como una opción el trabajo a distancia o el teletrabajo. Y hay que aclarar que el trabajo a distancia se puede entender como cualquier tipo de trabajo que se lleva a cabo en un lugar distinto a las instalaciones que normalmente la empresa ofrece. Y que el teletrabajo, pues es ese trabajo también a distancia, pero realizado mediante uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Al respecto, vale la pena también destacar que en Latinoamérica varios sectores, como una manera de cumplir con la medida de aislamiento, pero a la vez seguir operando, han recurrido a modalidades reguladas por la ley. Como ya también lo decía mi antecesor, pues hay ya ciertas legalidades, ciertas fórmulas de regulaciones para poder operar en esta modalidad. Por ejemplo, en Argentina, que es uno de los países bastante avanzados, ¿verdad? Se hizo una encuesta en marzo a grandes empresas y resulta que el 93% de 250 empresas habían adoptado por una política de teletrabajo como respuesta a la pandemia. Este es un dato que está en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. También hay países en los que el teletrabajo, el trabajo a distancia ya estaba regulado. Por ejemplo, en Brasil se crearon adicional prestaciones y plazos que compensan esa modalidad. En Costa Rica se dictó protocolo de activación de teletrabajo ante el COVID-19 para el sector público y entiendo que se está motivando a la empresa privada para que también adopte esa modalidad. En El Salvador, también en este contexto, en el mes de marzo, se aprobó una ley de regulación del teletrabajo, que entiendo que también que todavía está en análisis. Siempre hay pros y contras, pero que ya está esa ley. En Chile se promulgó también una ley de modificación al Código de Trabajo para incorporar esta modalidad y así pues en varios países, por ejemplo, los que no tenían esta ley hicieron un pacto o emitieron disposiciones ad hoc, como el caso de Paraguay, Ecuador, entre otros, ¿verdad? Entonces, como se puede ver, y para finalizar este primer tópico, las competencias de digitalización, teletrabajo y trabajo a distancia representa hoy por hoy una de las opciones que ha cobrado fuerza en el curso del COVID y quizás algunas empresas opten por quedarse ya sea con esa modalidad permanentemente y otras quizás regresen, ¿verdad? Además que ya se sabe que habrán algunas que no, definitivamente no pueden operar así a la distancia. Vale la pena comentar que algunos economistas destacan que mientras algunas empresas van a perder la batalla en medio de todo este caos, otras van a capitalizar nuevas oportunidades comerciales. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Sí, Ruth,
Otra de las preguntas que teníamos era, ¿cuáles son las competencias y profesionales más demandadas post-COVID? Ok, sí, claro. Bueno, muchas competencias y profesiones que ya existen o han existido, pero lo que pasa es que hay unas que ahora están siendo mucho más demandadas. Y otras, pues que es posible que tengan una reconversión. Podemos ver que hay un cierre temporal de instituciones educativas, como bien lo mencionaba Fabricio, y que las universidades, entidades de formación han tenido que reconvertir la modalidad de impartir las clases de tal forma que ahora están potenciando esa modalidad virtual, están introduciendo, fortaleciendo, perdón, el servicio en línea y por consiguiente los docentes, los instructores, los facilitadores han tenido que volcarse también al uso de las plataformas tecnológicas digitales. Algunos pues en la marcha se están capacitando. Yo veo eso como un punto positivo, a pesar de que sé que no es fácil para todos, porque no somos un país como Salvador, no somos un país que estemos así aparejados todos en cuanto a la tecnología y también sabemos, los que somos del área de pedagogía, sabemos que no es lo mismo pararse frente a un grupo presencial que dar una cátedra a distancia. Es totalmente diferente. Ya Agustín lo mencionaba, la experiencia que él ha tenido. Hay que tener como mucha habilidad para poder motivar y mantener la permanencia del estudiante o del participante. Entonces son retos que ahora se enfrentan y que van a tomar mucho más auge. Yo le veo esta parte como un crecimiento en el área tecnológica, pedagógica, de la gestión de cursos en la modalidad esa distancia o virtual, ¿verdad? Pero frente a la situación actual, las compañías necesitan expertos y profesionales preparados con capacidades para resolver los problemas. Algunas de las principales competencias que están siendo requeridas, ya pues Fabricio que me antecedió ya mencionó unas que realmente son las que sí están operando y están siendo muy demandadas. Y hay otras también que yo puedo comentarles, como el caso de las competencias relacionadas a la formación en línea, que también ya lo decía, porque se requieren docentes para empleos de tutores virtuales. Competencias también para ofrecer servicios en las plataformas, en los centros educativos. Aquellas personas que son los técnicos, ingenieros en sistemas y que administran las redes en forma remota. De igual manera, las competencias para el área de salud, que esas pues ya sabemos que están tremendamente demandados y que todo ese personal, paramédicos, médicos, profesionales como las enfermerías, realmente son de admirar que están en primera línea, pues esas van a seguir siendo mucho más demandadas. Las competencias para la venta, los cajeros, ya vemos las limitantes que hay para ir a conseguir comida en los supermercados, en los mercados, pues también se requiere que este tipo de competencias se vayan fortaleciendo, así como la elaboración de alimentos, que no importa que sea ahora servicios a domicilio, pero que la gestión de un chef o de un cocinero pues puede ser valorado mucho más. Y por supuesto, aquellas competencias auxiliares que se traducen en profesiones como la conducción de motocicletas, operación de telefonía, comunicación en las redes sociales para dar el servicio a domicilio, ¿verdad? Quiero compartirles así muy particularmente un colega de México me permitió tener acceso a cuáles son las competencias que a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER, que es una entidad sectorializada en la Secretaría de Educación Pública de México, ellos han identificado que podrían estar como más demandada durante y post-COVID,
como es el diseño de cursos de capacitación para entornos virtuales, que ya estamos viéndolo así muy claramente, atención telefónica vía redes sociales al ciudadano, evaluación de competencias con base en estándares de competencia, solo que esta parte, como normalmente la evaluación se hace presencial, de hecho, México tiene ya una plataforma y ellos ofrecen evaluaciones a nivel virtual. Asimismo, también consideran que la competencia de prestación de servicios de limpieza y desinfección de establecimientos de salud va a ser más requerida, el manejo de elementos de riesgo de la bioseguridad en espacios ocupacionales, la atención de los primeros auxilios a personas afectadas o lesionadas, que no se sabe, en cualquier lugar puede aparecer alguien ahí con necesidades, auditorías de gestión de riesgo, ya que se está hablando de muchos recursos, de préstamos y todo eso, tutorías de cursos y diplomadas en línea, promoción de salud en el trabajo, manejo higiénico de alimentos, atención prehospitalaria, en fin, una serie de competencias, al igual que las habilidades blandas que ya fueron mencionadas, como también la empatía, la tolerancia, esa capacidad de trabajar siempre en equipo, aunque sea a la distancia, comunicación efectiva, la puntualidad, esa capacidad de adaptación, los metodólogos y creo yo también particularmente que hay competencias conductuales que van a ser demandadas, particularmente la parte de psicología, como el manejo de emociones, orientaciones para el estrés postraumático, la resiliencia, todo eso creo que va a requerir atención para adultos, niños, jóvenes, para toda la población. Ok, licenciado, quizá para cerrar su intervención, siempre relacionado, hablamos de las competencias profesionales más demandadas, pero también sé que usted como conocedora del tema a nivel de Latinoamérica, ¿cuáles serían aquellos empleos de futuro que más va a demandar el mercado laboral? Sí, pues vea, esto de los empleos del futuro también va a ser como una amalgama, como una integración de empleos que ya existen integrados con la tecnología, que son los que mayormente estarían más demandados. Por ejemplo, hoy en día nos preguntamos cómo será el mercado laboral después del COVID-19 o cómo será el mercado dentro de 20 años. Nos hemos preguntado eso. Pues yo quiero contarles y compartirles que hay una empresa consultora que el gobierno británico contrató, que ellos son expertos en detectar tendencias y predecir el futuro, la consultora Fast Future. Ellos hicieron un estudio hace algunos años y se fueron allá hasta el 2030 más o menos, pensando cuáles serían esos empleos más demandados, y así surgieron competencias como por ejemplo los nanomédicos, los abogados virtuales, que por cierto van a ser los mejor pagados en algún momento, ¿verdad? La carrera de administración de bienestar para adultos mayores, que va a generar más cantidad de empleos. Además, en el contexto actual, también ellos detectaron la figura de un oficial de cuarentena, que ahora pues va a ser también, ha cobrado mucha más importancia. Este informe contiene un listado de 20 nuevas profesiones que se desarrollará en un futuro inmediato. Quizás por cuestiones del tiempo solo podré mencionar algunas, pero sí quiero compartirles el por qué es que se considera que estas profesiones van a ser demandadas por las empresas en el futuro. Tenemos, por ejemplo, el fabricante de partes del cuerpo, por ejemplo, Body Part Market, que esa estaba prevista, fíjense, según ese estudio, específicamente para desarrollarse a partir del año 2020. Es decir, que ya deberíamos de tener esto, y no dudo que ya hay pues, en otros lugares. ¿Qué carrera o qué estudios
son los que podrían manejar este empleo. La ingeniería genética, la biomedicina, la biotecnología, la combinación de cirugía plástica, robótica, genética, generación de los tejidos, ustedes saben que ya está dando resultados buenos, pero muy pronto posiblemente va a ser posible fabricar órganos o extremidades para reemplazar partes del cuerpo. Sería fabuloso, ¿verdad? Está también el empleo de nanomédico. Esta, fíjense que está prevista para el año 2025, pero yo creo que la van a anticipar porque sí se va a requerir. ¿Qué posibles estudios van a llevar a este empleo? La medicina, la biomedicina, la biotecnología, la ingeniería robótica. Los avances en nanotecnología pues hacen pensar en que se pueden fabricar como piezas minúsculas y que van a transformar radicalmente las técnicas de medicina, especialmente en los implantes. Está también el especialista en bienestar de la tercera edad, que ese ya viene es una combinación de geriatría, gerontología, medicina, psicología, ciencias del deporte. Desde el año 2010 por ahí ya está como iniciando, pues el envejecimiento de la población va a propiciar la aparición de nuevos perfiles de atención a la tercera edad, ¿verdad? Que van a abarcar parte de la medicina, la psiquiatría, etcétera. Hay también un empleo muy interesante que están preparando, como es el cirujano de aumento de memoria. Este está para desarrollarse en el 2030 y que los posibles estudios o carreras que pudieran llevar a este empleo podrían ser la medicina, la ingeniería médica o la ingeniería informática, la biomedicina, la biotecnología. Quiere decir que en algún momento podríamos ampliar nuestra memoria, será posible, ¿verdad? Así como lo hacemos con nuestra computadora, que le agregamos memoria cuando necesitamos, pues sería fabuloso. Según el estudio de Fast Future, pues ellos son muy positivos y creen que sí, que de la nanomedicina, por supuesto que nos va a permitir nada más que hay que implantar chips, a lo cual le tenemos cierta reserva, ¿verdad? También hay otro muy interesante, como es el especialista en reversión del cambio climático. Para este podría ser un posible estudio la ingeniería medioambiental. Creo que de eso sí ya hay algunas universidades que lo ofrecen. En esto es como para analizar los rayos solares gigantescos y ver qué soluciones pueden tenerse, pero a la vez podría ser frenar algunas consecuencias del cambio climático que se están dando. El oficial o ejecutor de cuarentena, ese estaba previsto para 2030, pero yo creo que ese desde ya se está desarrollando, porque ustedes pueden ver en los diferentes países cómo están abordando sin ninguna experiencia, y la mayoría lo está haciendo muy bien. Que cometen errores, por supuesto, pero están aprendiendo. Podría ser posibles estudios como la medicina, la biomedicina, la epidemiología. Es posible que esta enorme difusión haya iniciado a partir del virus de la gripe, ¿verdad? Pero esperemos que se dé. Y uno más que quiero comentar, más bien dos. Uno que es el policía del clima, el abogado virtual, y un tercero más, profesor virtual. Estos pues ya van experimentando, por ejemplo, la policía del clima. ¿Y esto por qué? Miren, hay países como India, por ejemplo, que ya experimentaron la técnica de provocar lluvias artificialmente. Entonces va a ser necesario implantar normas internacionales y hacer que se respeten, porque no sabemos qué consecuencias. Imagínense que de repente se les ocurra mantenernos en lluvia permanente, pues no se podría, ¿verdad? O por el contrario, detener la lluvia. Entonces, creo que sí, policía del clima va a ser interesante. El abogado virtual, como les decía, porque pues
hoy que pasamos conectados al Internet, dentro de 20 años, o qué sé yo, los conflictos de privacidad, propiedad intelectual generados por la red van a necesitar intervención de abogados especializados. De hecho, pues ya está sucediendo. Y como les decía, pues el profesor virtual para que maneje pues estos momentos de necesidad, pero no solo la parte tecnológica, porque yo sé que muchos están capacitándose en cómo usar, cómo hacer un foro, cómo abrir, cómo poner el micrófono, cómo enviar un link, pero en realidad, más que eso, lo importante es cómo se va a gestionar, cómo se está gestionando la educación, la formación a través de estos medios, cómo hacemos que realmente las personas aprendan y se vuelvan autodidactas, como bien lo decía Fabricio. La verdad es que la pedagogía debe ser inyectada de forma virtual también a los participantes o a los estudiantes, y los profesores y los facilitadores salir un poco de ese esquema presencial y meterse más al ámbito de las tecnologías, pero desde la parte de la pedagogía también, que es en lo último que quiero expresar, que coincido con mi antecesor exponente. Muchas gracias, Agustín. Con esto Ok, concluyo. muchas gracias. Muchas gracias, Ruth Margarita. Realmente es un oasis de conocimiento escucharlos a cada uno de ustedes, y realmente quisiéramos tener más tiempo, ¿verdad?, para poder, en este caso, tener ese conocimiento y esa apreciación muy avanzada de cada uno de ustedes. Yo me quedaría con lo que hablaba de la nanimedicina. Quizás necesitamos ya los que venimos de los 80, 20, como era, ¿verdad, Ana Patiño? Vamos a necesitar de ese chip que nos ayude a incrementar ese conocimiento, a mantenerlo y a ir depurando, ¿verdad? Irnos depurando de aquellas cosas que tenemos que desaprender para aprender esos nuevos conocimientos, esas nuevas capacidades que necesitamos como profesionales, como técnicos, para poder servir a los países, en este caso a Latinoamérica. Quedamos también esperando, luego pasamos a la fase de preguntas, y en este momento, gracias licenciada Ruth, en estos momentos pasamos con la participación de la licenciada Ana Elvira Patiño Martínez de Panamá. Voy a comentarles un poco un resumen de lo que es la hoja de vida de la licenciada Patiño. Es profesora de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Es jefa del Desarrollo de Planificación Académica de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, secretaria académica de la Academia de Formación Penitenciaria del Ministerio de Gobierno, República de Panamá. Es docente investigadora del Centro de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, profesora a tiempo parcial en la Facultad de Transporte Marítimo de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y profesora de Economía y Género en el Instituto de Mujer de la Universidad de Panamá. Es coordinadora del Observatorio de Economía y Género del CIFE de la Universidad de Panamá, docente de muchos años. En su formación académica es magíster en currículum del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, ICASE Panamá. Es magíster en Economía con especialidad en Formación, Evaluación y Administración de Proyectos de la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado en Docencia Superior Universitaria, posgrado en Estadística Económica y Social de la Universidad de Panamá, licenciada en Finanzas y Banca, Universidad de Panamá, y licenciada en Economía de la Universidad de Panamá. También tiene el curso de mejoramiento de gestión de capacitación en las instituciones de capacitación profesional realizado en Japón, que fue ahí donde también tuve la dicha y el honor de conocer a Ana Patiño, donde además de haber sido compañero durante un mes, creo que nació una amistad, y en este caso hemos mantenido con el equipo, igual con Fabricio,
una buena comunicación. Así que bienvenida, Ana Patiño. Iniciamos con, en este caso, su intervención. Estamos hablando siempre del tema de competencias y de los desafíos de la educación técnica en Latinoamérica. La primera cuestión que queremos que nos comparta: ¿qué cambios deben realizar las instituciones formadoras de educación técnica y superior en los países para apoyar la colocación de las personas al mercado laboral? Muy buenas tardes. Muchas gracias, ante todo, Agustín. Un fraternal abrazo desde Panamá. También a Ruth, Fabricio, se te extraña mucho. Gracias por invitarme, gracias por tomar en consideración a Panamá y sobre todo a la Universidad de Panamá. Quiero que sepan que nuestro superior inmediato, del rector para abajo, todos están enterados de esta conferencia, la aplauden, le mandan sus cariños y saludos. En definitiva, sí, va dirigida hacia qué recomendaciones o aportes tenemos desde las instituciones de educación superior, que también formamos a nivel técnico, universidades que también formamos a nivel técnico, con respecto a la crisis del COVID. Es innegable, yo parto del hecho, del contexto, de que la crisis del COVID ha profundizado las desigualdades existentes y ha generado nuevas desigualdades en todas las esferas: salud, seguridad alimentaria, empleo, ingresos, educación, vivienda, entre otros. Entonces, ¿hacia dónde vamos las instituciones de educación? Hacia garantizar el acceso al derecho a la educación en un marco de igualdad y sin discriminación. Sobre esa base, entonces, versan todas mis recomendaciones. Recomendaciones, en principio, para apoyar la inserción del egresado. También para fortalecer las ofertas académicas desde el punto de vista del estudiante y del sector productivo también. Y la mejora continua a través de la educación continua, que no debe perderse y debe mantenerse. Entonces, parte de las propuestas que nosotros hemos pensado, y le digo que hemos pensado porque como universitarios, en nuestros consejos académicos, hemos estado analizando estos temas. Y la primera recomendación o propuesta sería revisar los marcos normativos internos de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque, como bien dice Fabricio, y coincido con él plenamente, no estábamos preparados. Éramos 100% presenciales. Y la crisis del COVID nos tomó a todos de sorpresa. Y había que prepararse y enfrentar el tema. Entonces, eso requiere una revisión de los marcos normativos y las políticas en curso actuales para poder adaptarnos, no solamente en este momento, sino de forma permanente y sostenible en el tiempo con respecto a la crisis del COVID. Y ello con el fin de ¿qué? De minimizar la fragilidad de los estudiantes más vulnerables, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Hay diferentes tipos de estudiantes. También nosotros planteamos que hay que incorporar a la educación superior, a las instituciones de educación superior, ya sean privadas o públicas, dentro de los planes gubernamentales de estímulo económico, porque no pueden quedar por fuera. El estímulo económico va hacia el rescate de los bancos, va hacia el rescate de las empresas, va hacia el rescate del tema de salud, pero no puede quedar por fuera el tema educativo. Entonces tenemos que incorporarnos en esos planes. También, hoy más que nunca, se impone mantener la comunicación estrecha con los sectores productivos y el mercado de trabajo. Pero no solamente siguiendo las señales del mercado de trabajo, sino también siguiendo las necesidades de desarrollo reales del país. Porque si bien es cierto, tenemos nuevas demandas desde el mercado, estamos hablando del dominio del inglés, la inteligencia artificial, la big data, la bioseguridad, como planteaban mis dos colegas que me antecedieron, es cierto. Sin embargo, el país no deja de necesitar, en el tema de, por ejemplo, alimentación, seguridad alimentaria, tampoco deja de necesitar el tema cultural. Entonces hay carreras, por ejemplo, las carreras de Bellas Artes, que no quiere decir que no se necesitan, o las carreras en el sector agropecuario que también se necesitan. Hoy más que nunca nos damos cuenta que la dependencia de alimentación de importaciones externas puede tener a un país en medio de una crisis por seguridad alimentaria. Otro aspecto que considero importante es continuar con las acreditaciones de las instituciones de educación superior, que ese proceso no suspenda. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la calidad de la educación, y mucho más, con más razón y mayor énfasis en estos momentos de la crisis del COVID. También tenemos que incorporar en los programas académicos, en todos ellos, o reforzar las herramientas tecnológicas. Algunas tenían,
algunas no tenían, ahora hay que reforzarlas. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tenemos que evitar es que aumente la brecha digital entre los que nuestros egresados tienen como conocimientos teóricos y entre los que demanda el mercado de trabajo. Por otra parte, también se plantea transformar los contratos que existen por el tema de las prácticas profesionales, ¿verdad? Para que éstas se puedan dar no solamente físicamente, sino a través del teletrabajo. Existían normativas que a nivel universitario permitían prácticas tanto a nivel de técnicos superiores como de licenciaturas, posgrados y maestrías a nivel específicamente físico y no a nivel de trabajo, no estaba normado. Entonces a eso hay que regularlo y normarlo para incorporarlo entonces a que se dé esa continuidad de la práctica profesional. También tenemos que desarrollar con respecto a la inserción del egresado, continuar haciendo estudios con respecto a verificar el grado de inserción laboral de nuestros egresados antes del COVID y post-COVID. Verificar estas estadísticas, cómo nos ha afectado a los egresados de la universidad y de todas las instituciones de nivel superior, cómo ha afectado la crisis y la inserción, que obviamente la sabemos, no es un secreto a voces. Sin embargo, la estadística siempre es base. Tener el sustento empírico de todo lo que nosotros decimos es muy importante para poder entonces tomar acciones de política. También el tema de establecer los calendarios, ajustes a los calendarios de los procesos. Entonces, ha habido en Panamá el tema de la educación superior continuó. El tema de la educación media y premedia y básica y a nivel primario no continuó. Allí sí tuvimos un gran problema y los ajustes a calendarios se imponen y los ajustes a los procesos también se imponen, porque a esos niveles tampoco estábamos preparados, pero el ajuste a nivel de los colegios primarios y secundarios no fue tan rápido como el ajuste que logramos a nivel universitario, instituciones de educación superior e instituciones de formación técnica. También el tema de la investigación, como bien planteaba Agustín, definitivamente hay que establecer nuevos lineamientos o reforzar los lineamientos de investigación que existen. Entonces, esos lineamientos de investigación dirigidos a la mitigación de la crisis de la pandemia, en el tema de salud, en el tema de seguridad alimentaria y en los temas que hagan falta. El tema de riesgo, como decía la licenciada Ruth, y de seguridad, bioseguridad también son importantes. Entonces, la universidad tiene que seguir aportando, las instituciones tienen que seguir aportando. Por último, en el tema de inserción, pero no por ello menos importante, surge la necesidad de implementar los sistemas de cualificación y certificación de competencias. Los marcos de cualificaciones en algunos países ya están desarrollados, en algunos otros no tanto, pero hay que mantenerlos porque aquellos que no han podido accesar a educación formal tienen esta oportunidad de que se certifique su experiencia laboral para poder mantenerse laborando. Eso tomando en consideración que hay muchas empresas que han cerrado sus oportunidades o sus nuevas contrataciones. A nivel de país, por ejemplo, hay una política que en este momento, ante la crisis, que no permite las nuevas contrataciones en el sector público. Se han congelado todas las planillas. Entonces, eso implica un fuerte golpe para la masa trabajadora, porque entonces no tienen esa oportunidad. Entonces, hay que también replantearse cuáles son las necesidades reales de la demanda de los sectores productivos. En cuanto a las ofertas formativas para los estudiantes, aparte de tener las plataformas para poder educar de forma virtual, también los profesores también tienen que tener esas habilidades, competencias, capacidades, esa disposición de innovar y de esa motivación de poder incorporarse a estos cambios. Porque no solamente la universidad se prepara a través de su plataforma con sus docentes, sino que el estudiante además también tiene que contar con el equipo tecnológico, tiene que contar con el acceso a internet y en muchos casos hay estudiantes que no tienen ni siquiera electricidad. Nosotros en la Universidad de Panamá tenemos programas anexos, son programas anexos que se llevan hacia áreas de difícil acceso y áreas rurales. En aquellas áreas rurales a veces no hay electricidad. Entonces se diseñó la estrategia de módulos. Se va a dar módulos a estos estudiantes, no necesariamente educación virtual porque no cuentan con una base de estructura tecnológica para llevarlo adelante y esos estudiantes no se pueden quedar atrás. Entonces, el profesorado llega hasta allá a través de módulos de autoinstrucción y así los estamos llevando para sacar adelante y que todos tengan una igualdad de oportunidades.
También tenemos que replantear políticas frente a la afectación de la internacionalización o la movilidad estudiantil. Nosotros habíamos abocado a desarrollar la movilidad internacional de estudiantes que venían a la universidad y de aquí que salían para esas otras universidades en intercambio. En este momento hay que ver cómo se replanteamos la política frente a eso y que no se siga afectando la internacionalización de la educación. De igual forma, tenemos que consensuar el tratamiento que recibirán aquellas materias que tienen un tratamiento más práctico, clínicas, carreras de diseño, ingenierías, ciencias, laboratorios. ¿Qué tratamiento van a recibir aquellas materias que no son teórico-prácticas, sino meramente prácticas? O sea, ese tratamiento hay que consensuar con los estudiantes, con los sectores productivos y con los mismos profesores de la misma universidad, qué tratamiento les vamos a dar para abordar esto sin dejar de que se baje la calidad de la educación. También un tema que es muy importante es el tema de que los estudiantes están preocupados. Ellos están estresados por sus futuras perspectivas profesionales. O sea, lo que están en este momento preocupados de voy a estudiar, pero me voy a incorporar al mercado laboral. Eso les genera un estrés, hay tensiones. Entonces, ¿cuál sería la solución desde nuestro punto de vista en ese aspecto? Una recomendación sería dar un seguimiento individualizado a los estudiantes vulnerables, porque ese seguimiento individualizado puede ser la diferencia entre la deserción o la continuación de estudios. Entonces, abocarnos a darle un seguimiento a estos estudiantes y sobre todo a ellos canalizar las becas o oportunidades o ventajas que pueda tener la universidad en este momento para ofrecerles. En cuanto a la educación continua, definitivamente garantizar la educación continua, sobre todo aquellos profesionales que ya están insertos en el mercado de trabajo y que en este momento, por ejemplo, necesitan fortalecimiento de las distintas herramientas tecnológicas, porque ya ellos están trabajando, pero no se pueden incorporar al teletrabajo porque si tienen las herramientas no conocen su manejo. Entonces, hay que darles educación continua y continuar con ello. Tal vez puede ser entre una actividad mancomunada entre los sectores productivos, o sea, la misma empresa y el sector universitario. También tenemos que identificar las reales oportunidades de ocupación, considerando que las empresas públicas y privadas han congelado, como les decía anteriormente, el reclutamiento. Entonces, hay que identificar las reales oportunidades de empleo para asegurar entonces el derecho a la educación superior en un marco de igualdad de oportunidades sin discriminación. Hasta ello daría mis comentarios y mis recomendaciones. Ok, quizás una última pregunta, Ana. ¿Qué plan de mejora continua deberían adaptar los profesionales de las diferentes especialidades técnicas y profesionales para adaptar su oferta a la demanda laboral? Esto planteado más como consultor independiente, como profesional independiente, ¿verdad? ¿Cuál es como en este caso, mi desafío principal para hacerle frente y competir en un mercado que en este caso la demanda va a ser como más voraz y va a demandar mucho más la calidad y el trabajo bien hecho? Bueno, Agustín, yo les diría que así tal como nos plantearon la filosofía japonesa, en aquel curso nos decían, y coincidimos con aquellos planteamientos de los docentes en Japón, de que había que estar de la mano de forma más estrecha con los sectores productivos y los mercados de trabajo y las empresas, porque son ellas las que nos dan las señales de qué necesitan, qué perfeccionamiento adicional necesita su planta de trabajadores. Entonces, estrechar vínculos con estas empresas, ahora se impone esa coordinación estrecha para nosotros ofrecer lo que realmente necesita el empleador y el trabajador. Entonces, allí es que tenemos nosotros que retomar esas conversaciones más estrechas, esos diálogos, esa coordinación para conocer de viva voz de los empleadores sus necesidades de perfeccionamiento y de los mismos trabajadores que ellos conocen cuáles son sus deficiencias y qué requerirían ellos que le ofreciesen las instituciones de educación superior para fortalecer estas competencias que ya tienen, pero que necesitan fortalecer. Muchas gracias, Ana Patiño. Realmente, en el caso que ha comentado sobre la demanda del
del consultor independiente, del trabajador por cuenta propia, a este que no capacitan, sino que él tiene que buscar la capacitación, a este que no le están dando mejora continua, sino que él la tiene que buscar. Entonces es como buscar la vinculación, buscar la capacitación permanente y algo que habla muy importante en toda la intervención, en este caso Ana Patiño, es la parte de mejora continua. Nunca estar satisfecho porque ya soy profesional, porque ya logré un posgrado, porque logré una maestría, porque logré un doctorado, sino un proceso de mejora continua que permanezca fresco ante esa demanda, ante esa oferta que ellos continúan. Porque el proceso, en este caso, exigiendo calidad, como es en la educación, exigiendo competitividad y exigiendo, en este caso, lo mejor de la persona, eso va a estar siempre. Entonces, es un desafío que tenemos que ir logrando como una alcancía, ¿verdad? Que la vamos llenando y que nos interesa mucho y estamos muy motivados cuando vamos a quebrar esa alcancía, ¿verdad? Para lo que queremos comprar, así tendría que ser prácticamente la educación para cada uno de nosotros. No estar esperando, si me formo, ¿qué voy a tener a cambio? Sino el tiempo, la demanda y el entorno nos va a recompensar ese esfuerzo individual que podemos hacer, individual y colectivo, para mejorar cada día la educación. Porque al mejorar la educación no solo mejoramos nosotros como profesionales, sino mejoran nuestros entornos, ¿verdad? Nuestras comunidades, nuestros países, que es realmente un voto que hacemos cuando somos profesionales. Muchísimas gracias, Ana Patiño. Ok, pasamos entonces en este momento, fase final de este webinar, a la fase de preguntas y respuestas. Y he estado pendiente de las preguntas que nuestros, en este caso, participantes en este webinar han estado realizando, ¿verdad? Y vamos a iniciar por, en este caso, el ingeniero Fabricio Calderón, en este caso que fue el primero que intervino en su presentación. Y una pregunta del público decía, ¿cómo debe cambiar la estrategia para fortalecer la didáctica en tiempos post-COVID? Perfecto, gracias, Agustín. En realidad estoy leyendo todas las preguntas, las que hicieron Reina Rodríguez, Rosemary Patricia, Wendy Villatoro, Juan Blanco, muy interesantes. He estado anotando también algunos apuntes y voy a estar a la última, pero no hay ningún problema. Creo que es de Leonardo Reyes, si no me equivoco, que quiere saber justamente cómo podemos hacer óptimo el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno virtual a diferencia de un entorno presencial. Bien, les comento un poco la experiencia del caso Atenea, que en primer lugar nosotros montamos una plataforma Moodle, pero realmente la tecnología como tal ni la plataforma resuelven la cuestión. El tema aquí es la parte pedagógica y la estrategia didáctica. Entonces, lo primero que hemos hecho es hacer que los profesores diseñen una guía didáctica de la asignatura. Es decir, el profesor ya no tiene que preparar la clase convencional para ir a exponerla de manera presencial, sino que tiene que tomar muchas horas para investigar a profundidad, una vez más, el tema y preparar una guía didáctica, que es prácticamente un pequeño folleto resumido de la asignatura con los conceptos clave más importantes del tema. Y les hablo, lógicamente, de un sistema modular, que es el que se estila justamente en formación virtual. Este es otro paradigma y es otro tema muy complicado que lo van a tener que analizar todas las instituciones educativas. De hecho, nosotros trabajamos habitualmente en un sistema anualizado, pero ahora se ha replanteado este tema para trabajarlo de manera modular. Entonces, en inicio, diseñar la guía didáctica. En segundo lugar, los profesores tienen que ser especialistas en la redacción de consignas claras para actividades, para foros, para tareas, la elaboración de cuestionarios, pero tienen que ser consignas muy
muy completas, que hagan que los participantes y los estudiantes lean, razonen, analicen, redacten, comparen, y hay un sinfín de estrategias didácticas que se pueden utilizar, como por ejemplo, podemos utilizar la metáfora, la analogía, rutinas de pensamiento. Hay una serie de estrategias didácticas que hacen que realmente el estudiante, de manera autónoma, no tanto como autodidacta, pero sí de manera autónoma, pueda guiar su aprendizaje con la guía que se le ha provisto y con consignas muy bien redactadas, y obviamente cargar en las plataformas los recursos que se constituyen en audiovisuales, presentación de diapositivas con audio, textos, papers, u otros recursos, a veces del mismo Internet. Ahora, claro, hay que cuidar mucho las fuentes de información, la originalidad. Se busca que en un 80% más o menos los recursos sean propios. Es decir, que el profesor sí tiene que invertir mucho tiempo en el diseño y en el desarrollo de una asignatura, especialmente cuando va a elaborar mucho recurso propio. Sí se puede capturar mucho material del Internet, pero lógicamente hay un tema legal también que cuidar, y el docente tendrá que adecuar estos materiales y estos recursos a la plataforma, a la asignatura, a la experiencia y al modelo mismo de la institución con el cual quiere dirigir la clase. Esa sería mi participación. Ok, Fabricio. Ok, hay otra pregunta, Fabricio, de la licenciada Marta Alicia Durán, que ella es gerente de desarrollo local de la CONAMIPE, acá en El Salvador. Y dice, ¿es justo tener una disciplina de mejora continua que fortalezca y traiga en sí un conocimiento fresco? No, lo que estoy leyendo es que Marta Durán en realidad está haciendo un comentario, ¿no? Que dice, es justo, tenemos que tener una disciplina de mejora continua y fortalecernos en temas frescos. Felicidades a los organizadores. Así es, estimada Marta. El sector de la CONAMIPE, justamente la micro y pequeña empresa, como me mencionabas hace un momento, es el sector más golpeado, porque es el sector que en su mayoría es un sector informal. Muchas de estas instituciones tienen que salir a las calles para sobrevivir, para comer ese día y mantener a sus familias, y no lo han podido hacer por un mes y medio, por 2 meses. Entonces muchos de ellos han tenido que relocalizarse o simplemente esperar en sus casas y tener una serie de complicaciones asociadas a la falta de recursos. Como te decía, estos negocios tienen que migrar paulatinamente, gradualmente, en la velocidad que puedan, cada vez más a entornos virtuales. Es decir, tienen que ver la manera de generar una imagen en Internet, primero desarrollar una identidad visual corporativa y elaborar un plan de negocios de su actividad. No importa el tamaño que tenga, es un reto, es un trabajo de años seguramente hasta posicionarse, pero hay que arrancar. Ya sea que vendan calzados, que se dediquen a cualquier actividad de microempresaria, pueden empezar, tienen que hacer un pequeño plan de negocios, hacer un manual de identidad visual de su marca, abrir una página web, por lo menos con una pequeña base de datos, y luego ingresar a las redes sociales con una propuesta de valor de ese producto o de ese servicio. Y eso sí se puede construir. Hay profesionales que pueden ayudar en esos puntos específicos, tanto de nivel universitario académico como de nivel técnico. Entonces, en algún momento, estimada Marta, voy a tomar contacto contigo para tal vez podemos encontrar sinergias positivas también entre nuestros dos países. Ese sería mi comentario para Marta. Muchas gracias, Fabricio. Vamos a pasar con la licenciada Ruth Hernández, que fue la segunda que intervino, ¿verdad?, en su ponencia. Y queremos que nos presentarle parte de las preguntas que hacía relacionada, en este caso, la licenciada Rosemary Sordo y la licenciada Reina Rodríguez, que están relacionadas. Dice, en el caso de los jóvenes que no tienen acceso a la Internet para recibir sus clases virtuales, ¿qué acciones recomendaría para poder apoyar el desarrollo educativo, en este caso, de los jóvenes?
Sí, muchas gracias, Rosemary y Reina. Me imagino que son docentes y la verdad es que es una preocupación de todos porque en especial aquí en el país pues no se estaba preparado y como lo mencioné hace un momento, a los docentes les ha tocado que buscar la manera de cómo poder gestionar la educación con los jóvenes. En realidad nuestro país, pues, por todas las deficiencias de recursos que tenemos, es de ponerse a pensar de qué manera se puede llegar hasta estos rincones donde están más desprotegidas las familias y buscar acciones. De hecho, yo sé que lo están haciendo. Miren, yo consulté también con alguien del Ministerio de Educación sobre todo esto que porque primero pues me fui como a las fuentes a buscar a los funcionarios y hasta donde sé ha quedado como en planteamiento, pero también no solo planteamiento, sino que ya hay, entiendo, una iniciativa bastante grande sobre cambio de la política de la educación, en especial la educación técnica. Y allí pues tendrían que colocarse qué recursos, o sea, aprovechando que cambió, aunque ellos ya venían desde antes queriendo formular una nueva política y tienen ahí, entiendo, ya una contratación para hacer esto, pues sería bueno que pudieran ellos incorporar y ojalá y se les pueda hacer llegar también este tipo de consultas, que son ellos los que principalmente pueden accionar y tienen los recursos. Particularmente yo pienso que hay acciones que se están haciendo bien, pero que obviamente no se puede dar una cobertura al 100%, como el caso de la televisión educativa. Me gustó mucho, como dije hace un rato, la idea de Fabricio de poder hacer una radio también donde se pudiera compartir a través de historias, pienso yo, para los niños, las clases. No tiene que ser algo tan rígido, porque es que nuestro problema aquí en el país es que el afán por concluir un programa, por cumplirlo, hace que a veces se deje a un lado la verdadera estrategia pedagógica y didáctica usando metodologías de verdaderos aprendizajes. Entiendo yo que a quienes no tienen ningún tipo de recurso les dan fichas, les dan documentación o recursos escritos. Yo lo que pienso y siempre he creído que aquí en El Salvador, no importa nuestra condición económica, la mayoría de personas o de familias tienen al menos un teléfono móvil. Perdón. Entonces, hay maneras de llegar a través de estos dispositivos. No importa que sea así de bajo perfil, pero también es un recurso que se puede utilizar. Sí me gustaría que quedara como esta moción para poderla complementar posteriormente. Ay, la disculpa. Y hacer ciertas consultas. Sí me gustaría como quedar pendiente de dar algo más concreto. Ok, la licenciada Marta Carranza, que es estudiante de la maestría en finanzas de la Universidad de El Salvador, comentaba, ¿podría estar El Salvador dentro de los países donde se pueda implementar las profesiones vertidas en el cual puedan sobrellevar los sistemas
o qué tan preparado estaba El Salvador y los países que representamos para hacerle frente al COVID-19. En el caso, aquí está más que todo implicado más al tema de digitalización. Vean, sí, claro, tiene toda la razón. Es algo que el país no estaba preparado. Pero como lo dije hace un rato en mi intervención, a mí me parece que es una buena oportunidad de podernos meter, aunque sea así, forzaditos por esta situación, pero que nos metamos a hacer uso de las tecnologías porque es hacia lo que van nuestros niños, nuestros jóvenes, y que desde ya ellos deben ir con esas bondades que nos ofrece la tecnología, en especial el conocimiento que hay, porque a veces agarran conocimientos equivocados. Y es mucho mejor que se vaya canalizado a través de carreras virtuales. Yo lo que pienso es que se debería hacer primero como una encuesta. Y yo sé, alguien puede decir, pero si ahorita es bien difícil, sí es difícil. La verdad es que cualquier solución va a ser difícil. Pero primero, ya que no hay un censo como actualizado, como lo sabemos, pero al menos a través de los profesores, y en especial hoy que hay algún tipo de medio digitalizado ahí, virtual, se debería de hacer una pequeña encuesta para saber con qué recursos contamos, con qué recursos cuentan las familias que tienen a sus hijos o las personas que están en formación, para poder determinar cuáles son las medidas más favorables e invertir y orientar recursos hacia lo que más convenga. El país no está preparado, pero creo yo que es momento de comenzar a prepararse. Por un lado, les decía que se haga una encuestita en donde sería como una especie de investigación de cómo estamos en ese tema. Pero además, considero que es oportunidad para que los docentes puedan ser fortalecidos en la formación virtual, que es lo que hemos venido conversando en esta tarde, y que se pudiera dar como aquellos parámetros de otras regiones o de otras realidades, hacer como relaciones con otras instituciones educativas que ya van más avanzadas, para que puedan capacitar a los profesores. Y sí pienso que también las universidades es buen momento para que puedan ir generando, ir preparando carreras virtuales también, para que vayamos acostumbrándonos. Yo sé que la pregunta iba muy enfocada hacia los recursos, pero la verdad es que los recursos deben estar enmarcados en la política que yo les mencionaba hace un momento. Okay, muchísimas gracias, licenciada Ruth. Vamos a finalizar con las preguntas para la licenciada Ana Patiño, de Panamá. Tenemos una pregunta que hacía el licenciado Juan Blanco, que es estudiante de la maestría en finanzas de la Universidad de El Salvador. Y dice, siendo el turismo uno de los sectores más afectados en la situación esta del COVID-19, ¿cuál sería como uno de los mejores procesos para, en este caso, continuar e impactar estrategias que fortalezcan y pueda ser parte, en este caso, podamos llegar, como dice, a donde estamos?
Bueno, yo considero, Agustín, que realmente debemos ver en medio de la crisis las oportunidades. Si hay algo que ha dado evidencia en la crisis del COVID, es un cambio en el ambiente, ¿verdad? Entonces, hemos tenido la oportunidad de ver cómo hay un respiro para la naturaleza, fauna, flora, la natural riqueza hidráulica, la hídrica, de todo tipo. Entonces, generalmente el turismo, por lo menos en el caso panameño, el turismo ecológico, el turismo interno, hay que reforzarlo, ya que el turismo a nivel internacional está restringido por razones obvias. Entonces, fortalecer lo que tenemos internamente una vez se culminen los procesos de cuarentena. A nivel educativo, definitivamente estas carreras no pueden desaparecer, hay que reforzarlas, precisamente para ver cómo aprovechamos la crisis y reapuntamos el cuidado hacia la naturaleza y el por qué el disfrute de la naturaleza a través del turismo. Entonces, esas son una de las carreras más populares en la Universidad de Panamá, lo que tiene que ver con el turismo, la administración hotelera, el tema de la gastronomía, el tema del turismo ecológico, el senderismo. Todo eso es muy, muy popular en Panamá. Los estudiantes lo buscan mucho, pero precisamente lo buscan mucho porque el mismo mercado de trabajo lo busca, lo pide, porque el turista internacional y el local, cuando viene a hacer turismo a nuestro país, no busca las selvas de cemento, lo que busca es precisamente el turismo ecológico y el natural. Entonces, allí, la crisis del COVID nos ha llevado a ver que realmente tenemos que tener una mejor cosmovisión y cuidar nuestro planeta. Entonces, debemos salir de esta crisis mejor, con una mejor actitud frente al tema ambiental. Y precisamente ese tema, esa actitud nos debe voltear hacia aprovechar las oportunidades que nos ofrece en este momento una mejor mirada hacia las carreras en el enfoque turístico. Yo pienso y planteo que vamos a superar esta crisis y cuando la superemos del todo, entonces tenemos que replantearnos e incluir dentro de todas nuestras carreras a nivel turístico el tema del cuidado del ambiente. O sea, no solamente para que el turismo sea del disfrute de los que visitan, sino que también esos que visitan, aparte de que aporten a la economía del país, también cuiden nuestra naturaleza. Entonces yo pienso que no, más que verlo por el lado negativo, yo lo vería como una oportunidad de poder entonces replantear esos programas y esos contenidos y darle una mirada, una mejor cosmovisión de cómo nosotros podemos aprovechar el tema turístico y también cómo podemos otorgar seguridad a los turistas internos o externos que visiten nuestro país en el futuro. Entonces, nuestros estudiantes tienen que estar preparados con todas esas herramientas. Y en este momento que no podemos dar las prácticas o las clases prácticas que requieren las carreras de turismo, fortalecer la parte teórica y en el momento en que se pueda, hacer esa reprogramación en los programas para incorporar todo lo teórico en este momento y entonces cuando estemos en el proceso de recuperación poder recuperar aquellas materias prácticas que requieren estas carreras. Aquí está la siguiente pregunta y última. Agustín, si me permiten complementar lo que decía Anita, ¿sí? Justamente dirigida a Juan. Por favor, brevemente. Pienso que este sector es uno de los sectores más golpeados, Ana y todos, ¿no? Se han cerrado los hoteles, no hay viajes, se han cerrado los aeropuertos internacionales. Es uno de los sectores más golpeados conjuntamente con el sector de ocio, entretenimiento y diversión. No hay espectáculos, no hay deportes, no hay nada. Porque reúnen a mucha gente y porque la gente está en tráfico. Entonces, por un lado, totalmente de acuerdo con Anita, hay que replantear tal vez la malla curricular, los contenidos, incorporar estos ejes transversales, bioseguridad, seguridad, medio ambiente, reforzar este tema para cuando se vuelva a la normalidad. Pero por otro lado, yo a Juan le diría, si él estudia o es docente, o si quiere darles un plan B a los estudiantes, pienso que hay que prepararlos para que se constituyan como guías virtuales, por ejemplo, o que hagan servicios virtuales como recorridos para vivir la experiencia sin necesidad de estar allí, ¿no? Lo que un turista a veces busca es pretender estar en algún lugar y experimentar lo que pasa en ese lugar. Pero ahora no se va a poder. Y tal vez alguna persona puede pagar no por ver un video en YouTube, sino por tener una experiencia en vivo, Juan, en tu país,
Particularmente a mí me encantaría tener una experiencia en vivo con alguien que me guíe, aunque sea con una cámara, porque ya estamos en ese nivel de relacionamiento. Hay reuniones, hay almuerzos, hay cenas, hay incluso entierros tristemente virtuales, hay de todo ya virtual. Y para esta situación y para situaciones futuras, Juan, si tú formas a la gente o tú eres un innovador que ya te preparas y dominas ciertos temas turísticos en tu región, puedes vender la experiencia de 1001 maneras en un entorno virtual. Y la gente te puede pagar. No será una millonada, pero esto llega a la gente y la gente compra esos paquetes. Entonces, a mí me parece una oportunidad más. En el caso boliviano tenemos las ruinas de Tiahuanacu y estoy seguro que si un profesional domina la historia, la cultura, el sector y viaja al lugar y vende un paquete virtual, puede haber una respuesta interesante. Una oportunidad de emprendimiento personal. Adelante. Ok, muchas gracias. Quizás cerrando, gracias Fabricio por en este caso el comentario muy atinado. Quizás para cerrar con la licenciada Ana, consultaba el licenciado Ever Arevalo, también estudiante de la maestría en finanzas de la Universidad de El Salvador, y conociendo que Ana Patiño, su fortaleza está en el área económica. Dice, ¿cuál es el entorno económico que exige esta situación y el contexto de la pandemia del COVID? Pero muchas gracias por la pregunta. Se imponen definitivamente en todas nuestras economías latinoamericanas medidas anticíclicas que frenen el decrecimiento económico que nos va a afectar a todos. También se imponen defender los presupuestos públicos para educación. En este momento lo que debemos hacer es, sí, hay que ajustar, hay que tener el presupuesto más medido porque no tenemos ante la crisis una respuesta. Sin embargo, si se van a hacer recortes, no deben ser a los sectores más importantes, alimentación, salud, educación, son sectores que no se deben ver tan afectados y se deben continuar. Entonces nosotros en Panamá, desde este punto de vista, cerramos fila a favor de la seguridad social, a favor de la salud, a favor de la educación y de la alimentación. Entonces, no es que queden en un segundo plano las demás necesidades del país, sin embargo, los ajustes mayores tienen que ser en otras áreas que no sean estas. Adicionalmente, de las medidas anticíclicas que se proponen, está el tema de reforzar la construcción. O sea, siempre la inversión en infraestructura genera empleo y eso puede hacer que se movilice la economía de los países. En el caso de panameño, esta es una de las medidas que se va a implementar y seguramente vamos a tener una fuerte inversión pública en infraestructura que va a dinamizar el desarrollo de Panamá, como lo ha venido haciendo este sector muy importante de la construcción en el país en los últimos 12 años. Entonces, por allí vendría el tema de la solución en materia económica para enfrentar la crisis que va a dejar vestigio por los próximos 3 y 4 años en América Latina, para toda la población, inclusive los gobernantes que están buscando las mejores medidas y salidas a la crisis. Muchísimas gracias, Ana Patiño. No sé si acá en el grupo está presente el licenciado Ever Martínez. O ya se nos retiró. ¿Tiene ahí el micrófono? Quisiéramos saber. Ok. Bueno, de nuestra parte como Fundación Adel San Miguel, queremos agradecerle grandemente a los expositores, ¿da? A la licenciada Ana Patiño, la licenciada Ruth Hernández, al ingeniero Fabricio Calderón. Realmente ha sido un placer y agradecerles su estar dispuestos a compartir sus conocimientos a este grupo a este mercado meta que le llamamos, que es un tema de interés para las universidades, para los institutos tecnológicos, para los trabajadores por cuenta propia, para, en este caso, empresarios de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, porque realmente se ha hablado de la educación a futuro.
de la educación por lo menos a 5 a 10 años lo que se va a necesitar. Agradecerle a los participantes, a los estudiantes de la maestría en finanzas de la Universidad de El Salvador que han concurrido, representantes de CONAMIPE, a socios de ADEL San Miguel y a todas las personas que nos van a seguir viendo por el Facebook de tanto de ADEL San Miguel como de los Facebook personales de los socios de la Fundación ADEL San Miguel. Relativamente, quiero decirles muchísimas gracias, facilitadores, participantes, que Dios me los bendiga y que sigamos trabajando sin tregua, ¿verdad? Por la educación, por fortalecer nuestras competencias y por compartir los conocimientos, como el eslogan que tiene la licenciada Ruth Hernández, que compartir los conocimientos al final es fortalecerlos, no se nos van, simplemente al compartirlos los fortalecemos más y fortalecen nuestras competencias. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta luego. Agustín. Adiós. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. Anita, Ruth, un placer. Hasta luego. Gracias igual. Igual. Adiós. Adiós.